Bueno, gracias a Venezolana de Televisión, gracias a Dando y Dando. La verdad es que se ha consolidado un sueño, pues, una solicitud que hemos hecho mi colega Aristóbulo Isturiz y esta servidora durante varios meses. Ya tenemos esperando esta entrevista. Esperamos que nos disculpes, Aristóbulo, porque no puedes estar aquí con nosotros. Esperamos que nos disculpes, pero que también disfrutes esta entrevista. Bueno, presidente, gracias por estar en Dando y Dando desde Buenos Aires. Estamos en vivo, saliendo en vivo Argentina. estamos. Sí, señor. A Caracas, allá estamos, ¿no? A Caracas. Yo estaba viendo ahorita a Aristóbulo, se estaba quejando. Tania, está en Buenos Aires, ¿qué opinas tú? Fíjate, no ha vuelto, no sé qué más. No, bueno, saludamos desde aquí a todos allá en Dando y Dando, Aristóbulo, y está Mandinga, ¿cómo se llama? Alberto Nolia. Nolia, y unos invitados. Yo estaba viéndolos ahorita, Sí. Saliendo de la habitación, estaba viendo ahí, estaban analizando las cosas que estaban pasando en los videos, de unas opiniones de dirigentes de la oposición y todo esto. No nos pasamos en eso. No descansan ustedes en eso, ¿no? No, pero también estaban comentando la salutación que le hizo hoy la Organización de Estados Americanos al espíritu democrático de Venezuela, al pueblo y al presidente. Bueno, en voz primera de nuestro embajador allá, Jorge Valero, pero también los presidentes de los gobiernos pues se sumaron a esa salutación. Presidente, yo quiero iniciar la entrevista con una especie de narración. Yo quiero que me permita lo siguiente. Yo primera vez que estoy en una gira tan de cerca y he estado viendo cómo se concentra aquí a la puerta del hotel el pueblo argentino para recibirlo cuando llegaba. Estaban los movimientos sociales también distribuidos en distintas partes de lo que ha sido su visita. Y bueno, y estuvo ese acto tan hermoso de la firma del acta fundacional del Banco del Sur, donde, como lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues se sentó, ella dijo, por primera vez en la Casa Rosada, con presidentes que se parecen a sus pueblos. Ese acto estuvo como mucha magia porque estaban ustedes hablando de manera muy sincera y de manera muy sentida de lo que significa esa firma el día de hoy después de años de consolidación. Yo quisiera la primera entrada que usted nos dijera cómo se siente usted aquí en Buenos Aires entre los argentinos que lo han recibido con tanto calor. Siempre me siento aquí con ese calor y como en casa, ¿no? Aquí en Buenos Aires hemos vivido momentos muy emocionantes estos últimos años. Muy emocionantes. Mira el Río de la Plata por allá. Está cayendo el sol ahora. Aquí en Buenos Aires son las 7:30, ¿no?, de la noche. Mira la gran Buenos Aires, ahí está. Una de las más bellas ciudades del continente, ¿no? Y los venezolanos nunca veíamos hacia acá. Veíamos era hacia el norte siempre. Teníamos como unas gringolas, ¿no? Yo recuerdo, en una ocasión veníamos aterrizando y entonces Rocinés venía conmigo y me dice: papi, ¿será que vamos a aterrizar en el mar? Le dije: mi vida, ese no es el mar, es el río. ¿Qué río? ¿Cómo va a ser río? El Río de la Plata. Y hay mucha plata bajo el río. Le dije: sí, la plata, la riqueza de este pueblo, la grandeza de esta es una gran nación. Así que yo me siento pues muy feliz. Hemos vivido aquí en casa, me siento en casa, sobre todo a la llegada del presidente Kirchner. Y ahora con Cristina pues se va a potenciar, estoy seguro, aún más la relación de afecto. Yo no tengo ya palabras para responder tantos gestos de amor, de afecto, desde el primer mandatario y la primera mandataria ahora, argentinos, hasta las madres de Plaza de Mayo. No sé si tú fuiste al barrio donde estuvimos ahora en la tarde, no. A ver un proyecto hermoso de cómo el pueblo pobre está derrotando la pobreza, ¿no? En fin, estamos en la patria. Simón Bolívar le escribía en 1818, con una gran visión de lo que debe ser el sur, la unión del sur. Le escribía, fíjate, estoy hablando de 1818, no había ocurrido todavía el Congreso de Angostura, mucho menos el Paso de los Andes, ni Boyacá, ni Carabobo, nada de eso. En plena guerra de independencia, en pleno fervor de la batalla, Bolívar le manda una carta a Pueyrredón, que era el director supremo de las provincias del Río de la Plata, que también estaban en batalla, en guerra. Y Bolívar le manda una carta visionaria y le dice: tan pronto los venezolanos terminemos esta guerra y liberemos esta patria, volaré hasta el Río de la Plata para que hagamos el pacto suramericano. Hoy estamos, 200 años han pasado. Bolívar casi llegó aquí. Ahí estaban hoy un grupo de bolivianos, ahí en el barrio donde fuimos. Viven muchos bolivianos acá. Y yo les pregunto: ¿de dónde eres tú? Una muchacha y otra y una señora del Potosí. Hasta ahí llegó Bolívar.
al Potosí, muy cerca de las fronteras con Argentina, ¿eh? Es decir, estamos cumpliendo con eso del gran pacto suramericano. Ese espíritu era el que se veía en ese momento cuando los 7 presidentes, bueno, el presidente de Uruguay no estaba en ese momento, pero firmaron el acta fundacional del Banco del Sur. Y ese proyecto que hoy se consolida es una brecha, o sea, abre un espacio en lo que es, como lo dijo su ministro de Finanzas aquí en este mismo salón, la arquitectura hegemónica financiera internacional. O sea, es un golpe para algunos intereses económicos, pero es una esperanza para muchos pueblos del continente. ¿Cuándo y por qué surgió la idea del Banco del Sur? Yo les comentaba a un grupo de compañeros, presidentes y otros amigos allí en las antesalas de los eventos, que a veces uno espera media hora, tal, que lleguen todos. Y estaba hablando, entre otros, con la presidenta chilena, mi buena amiga Michelle Bachelet, el primer ministro de Guinea-Bissau, que estaba allí, la gobernadora de Canadá, el príncipe de Asturias estaba allí. Bueno, empezamos a conversar y hablamos del Banco del Sur, porque ellos me comentaron que estaban viendo el evento. Eso fue minutos después de terminar el evento Banco del Sur. De ahí nos fuimos casi directo a la salutación y la cena de Estado. Así que estábamos allí. Y me dijo Michelle, te estaba viendo ahora en los discursos, y el discurso de Cristina, y el otro me dijo lo mismo, y la otra. Entonces yo comencé a relatar de dónde surgió la idea. Yo estaba preso en Yare, y me llegó un libro, La Comisión del Sur, el Informe Sur, una comisión que presidió aquel gran africano que fue Julius Nyerere. Surgió del seno del grupo de los 77, los no alineados, antes del fin de la era soviética. Los pueblos del sur buscando su camino, no el del este ni el del oeste, su propio camino, y nombraron esa comisión del sur. Pues ahí se trabajó mucho. En Yare yo me leí el libro porque era 92, el libro fue publicado en el año 90-91. Claro, el libro y la propuesta del sur surgió en un momento terrible. Caía la Unión Soviética y bueno, se congelaron entonces todas las luchas del tercer mundo. Y levantó la bandera de la unipolaridad al imperio de los Estados Unidos y se vino la gran avalancha neoliberal. Así que ese libro y esa propuesta se congeló al nacer, pero yo me la traje y el libro lo tengo por ahí todavía. Me lo mandó un amigo militar que utilizaba un seudónimo, El Zorro. Así que yo tengo ese libro con la Z del Zorro, que mandaba libros y mensajes a la cárcel, ¿no? Bueno, ahí hay un conjunto de propuestas que a mí me sirvieron para tomar nota, estudiar. El Banco del Sur, la Televisora del Sur, las universidades del Sur, la Unión Energética del Sur. Y bueno, luego le hemos ido agregando ideas, producto de las mismas jornadas, de la misma batalla y de las mismas reflexiones. Pero para mí, desde mi punto de vista y para mí, pues surgió de ahí. Fíjate, de Yare, la escuela que fue Yare. Ahora el Banco del Sur, bueno, hemos firmado su acta de nacimiento. Pasado mañana Lula llega por Caracas. Llega Lula con una delegación de empresarios y por supuesto de ministros. Y estamos ya elaborando la agenda, y uno de los temas es el Banco del Sur, como, bueno, todos los países tienen mucho que aportar, pero yo creo que los 3 países que tenemos más posibilidades ahora mismo de aportar al Banco del Sur, bueno, Argentina, Brasil y Venezuela. ¿Lo de la visita del presidente Lula fue producto de este viaje aquí a Argentina? No. Tú sabes que a Lula y a mí nos han tratado de poner a pelear. Siembra de cizaña, es la mano del imperio. Y que si Brasil y Venezuela se alejan. Luego Lula me llamó hace varios meses y me dijo, Chávez, bueno, hemos estado cada quien por su lado, te invito a Manaos. Me invitó primero a Cachoeira, en el Amazonas. Le dije, ese día no puedo, nos vemos en Manaos. Hicimos una tremenda reunión en Manaos con PDVSA, Petrobras, los cancilleres. Y Lula allí propuso lo siguiente, evaluando la situación bilateral, la situación mundial. Me dijo, Chávez, nosotros, mira, para evitar tantos rumores, que si estamos distanciados, que si vamos a pelear, vamos a vernos cada 3 meses, ¿no? Así me dijo, le dije, vamos, cada 3 meses. Y de ahí surgió esta fecha de diciembre, una reunión. Ayer me dijo, despidiéndose, Chávez, espérame allá temprano, me voy a ir temprano, vamos a hacer una buena reunión, me llevo los empresarios, tenemos una agenda muy intensa, a firmar un nuevo conjunto de documentos, el petróleo, el gas, la energía. Lula quiere ayudar a Venezuela, él me lo ha dicho 100 veces, Chávez. Venezuela tiene que elaborar, diseñar
un modelo económico que sea industrializado, y él quiere ayudar a Venezuela. Brasil quiere ayudar a Venezuela, está muy interesado también en que concluya el proceso de incorporación de Venezuela como miembro pleno al Mercosur. Igual la presidenta argentina, ayer lo dijo incluso en su discurso de posesión, eso hay que agradecerlo. Hoy se lo agradecí personalmente. En su mismo discurso de posesión, Cristina puso a Venezuela allí en primer plano y dijo, bueno, ojalá Venezuela pronto termine de incorporarse al Mercosur para elaborar la ecuación energética suramericana. Claro, tiene que ver también que se funde o que se constituya el Banco del Sur en este momento, porque, bueno, primero quería preguntarle lo siguiente. Iniciativas como el Banco del Sur rompen o intentan romper la hegemonía que ha sido impuesta a los países latinoamericanos y del tercer mundo por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Verdad? Ha sido una estructura financiera que aplica modelos neoliberales a las economías, ya lo sabemos, que ha financiado dictaduras en el continente, que ha financiado también a gobiernos civiles post-dictadura. O sea, quería que usted nos hiciera un balance de esa era que, según los discursos de los presidentes que asistieron al acta fundacional, está en crisis o llegando a su fin. Esa es una pregunta, y le decía que tiene que ver con el Banco del Sur, porque las famosas asimetrías que se tratan de romper en iniciativas de integración como Mercosur, en boca del presidente Lula, pues el Banco del Sur es una manera de limar esas diferencias entre los países. Sí, es una estrategia nuestra, porque va a estar ese banco, bueno, en manos de nuestros gobiernos, no en manos de un ente globalizado, transnacionalizado, que además no es para nada neutro, es un brazo del imperio norteamericano. Tú tienes que recordar, y los venezolanos recordar, que la primera institución internacional que se pronunció el día del golpe de Estado del 11 de abril fue el Fondo Monetario, reconociendo al gobierno de transición del brevísimo Carmona, Pedro el Breve, y además ofreciendo todo lo necesario. Es decir, bueno, 100.000 millones de dólares ya estaban listos, cualquier cantidad. Ah, pero a condición de ¿qué? De que Venezuela volviera a arrodillarse y volviera a someterse como colonia de los Estados Unidos. Es un organismo para el chantaje, para desconocer la soberanía de los países, las leyes, para imponer cambio de leyes incluso. Es decir, yo te presto, bueno, lo que tú me pidas, pero a cambio de tu soberanía, a cambio de que tú, bueno, le regales al sector privado transnacional, le regales, digo yo, privatices, ¿no?, entre comillas, bueno, la petroquímica, la petrolera, el agua, la energía eléctrica, los teléfonos, y bueno, es el saqueo final imperial a los países. Por eso es una estrategia, y el Banco del Sur pensado está como un instrumento para la liberación y para el desarrollo nuestro, soberano, para luchar contra las asimetrías. El Banco del Sur, cuya sede va a estar en Caracas, la sede principal, ya tenemos listo el edificio, lo hemos estado acondicionando y pronto haremos un acto. Habrá que arreglar en 2 meses, hemos firmado eso, todos los detalles técnicos de los capitales con los cuales se va a iniciar el Banco del Sur, el capital suscrito, el capital social, todos esos aspectos técnicos. Pero nosotros colocaremos en primer lugar a los países más pobres, para ayudar a liberarlo. Fíjate, cuando Cristina Kirchner y Néstor, cosa que hay que agradecerles, aun cuando yo les digo, no me den las gracias porque me da pena, no, pero cuando Argentina dice hoy, nos liberamos del Fondo Monetario Internacional, gracias a la voluntad política de Argentina en primer lugar, al pueblo argentino, pero también gracias al apoyo de Venezuela, como ellos justamente y generosamente lo reconocen, ¿no?, con transparencia y con valentía, no lo ocultan. Otros a veces ocultan aquello, ¿no?, piden una ayuda y nosotros ayudamos a todos cuanto podemos, pero ellos no, ellos lo reconocen ante el mundo, con lealtad y con valentía. Cuando lo dice Cristina, gracias por la ayuda, cuando nadie nos ayudaba. El Fondo Monetario quería ahogar a la Argentina, comenzando el gobierno de Kirchner. Nosotros le hemos apoyado a Argentina a través de la compra de bonos, que le ha servido a ellos para liberarse del Fondo Monetario en estos 3 años, más de 5.000 millones de dólares. Y eso que no tenemos un banco, no, es con nuestros recursos, con nuestras propias reservas internacionales, los recursos de nuestra tesorería, ¿no? Eso ha sido por tramos, hasta donde hemos podido. Ahora imagínate cuando tengamos un banco formado por todos los países, entonces vamos a ayudar a Ecuador a liberarse, vamos a ayudar a Bolivia a liberarse,
vamos a ayudar a Uruguay, a Paraguay, a los más pequeños, porque ya Argentina, Brasil y Venezuela estamos liberados de las cadenas del Fondo Monetario Internacional. Ahora unidos vamos a seguir liberándonos nosotros y además impulsando proyectos de desarrollo, de unión, de integración, pero lo primero que hay que poner ahí es ayudar a los más pequeños y a los más débiles como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay. Sí, es importante que el presidente Lula lo reconoció así porque Brasil, pues como miembro del Mercosur y como el gran gigante de Latinoamérica, como lo llaman, pues el presidente mostró allí la preocupación por eso. Ahora, las condiciones de este financiamiento, de esta ayuda son importantísimas ahorita. Decía el presidente Evo Morales, bueno, es que para prestarnos dinero nos decían que teníamos que luchar primero contra el peligro rojo, después contra el narcotráfico, después contra el terrorismo, y ahora el peligro somos nosotros mismos los indios, dijo el presidente Evo Morales allí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, para explicarlo en términos generales, de las condiciones que se pueden afirmar en este Banco del Sur y las que, por ejemplo, tenían el Fondo Monetario del Banco Mundial? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre los dos tipos de organismos? Bien, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como ya te lo dije, son instrumentos para imponer políticas coloniales, políticas de dominación, en función de los intereses de Estados Unidos, sobre todo de los Estados Unidos, también de otros países, pero especialmente los Estados Unidos. En el caso Argentina-Venezuela que te comenté, pudiéramos tomar ese caso para de allí extraer claramente las diferencias. Venezuela le ha prestado a Argentina 5.500 millones de dólares. ¿Hemos nosotros exigido algo a la Argentina? Absolutamente nada. Solo, bueno, los trámites legales, jurídicos, técnicos, ¿no?, administrativos, para emitir los bonos del sur, para comprar bonos argentinos, nada, ningún tipo de exigencia, pues. Ahora, el Fondo Monetario, en cambio, venía aquí a Buenos Aires a prestarle cantidades menores, incluso 1.000, 2.000 millones de dólares a Argentina, pero seguramente les decía, miren, fíjate que allá está la terminal ferroviaria, yo creo que eso fue construido por mi general Perón, una de las más grandes del continente. Bueno, a lo mejor venía el Fondo Monetario y decía, bueno, yo te presto 2.000 millones, pero tú tienes que privatizar todos los ferrocarriles y además aquí está la lista de empresas que quieren comprarla ya todo cuadradito y a este precio y a este interés. O la privatización de las telefónicas, las líneas aéreas, o incluso, bueno, tienes que aprobar esta ley para eliminar las prestaciones sociales de los trabajadores o para que privatices la seguridad social. Es decir, aquellos son organismos imperiales que pulverizaron la soberanía de los pueblos. El Banco del Sur es a la inversa, es un organismo para darle poder a nuestros pueblos y soberanía a nuestras naciones, fortaleza. Aquellos son para debilitarnos. Estos son, el Banco del Sur, por ejemplo, o Telesur, o Petrosur, son instrumentos para... Anoche yo elaboré un poco el tema del poder allá en el encuentro con los intelectuales. Se trata de es un tema de poder, pues. Es para darnos poder, más poder económico, científico, político a nuestros pueblos, poder para desarrollarnos en libertad, con nuestros propios modelos, con nuestras propias creencias, según nuestras propias decisiones y en función de los intereses de nuestros pueblos. Sí. Es lo blanco y lo negro, pues. Son los contrarios. Por eso tú ves que el presidente de los Estados Unidos, el fracasado emperador del mundo, porque él quiso ser emperador del mundo, apenas 2 días después del referéndum en Caracas, salió a decir, bueno, que el pueblo venezolano votó contra un gobierno unipersonal, que hubo un voto a favor de la democracia, y agregó luego algo más, diciendo que había que aprobar el TLC con Colombia, porque Estados Unidos debía y debe y puede marcar la diferencia acerca de la influencia de Venezuela en América del Sur. Es decir, es una batalla, el imperio y nosotros que queremos ser libres, y en ese nosotros Venezuela ocupa hoy un lugar de vanguardia, un lugar de preponderancia, que el imperio quisiera eliminar. Han tratado, ahora no van a poder, cada día somos más y somos más fuertes y cada día estaremos más cohesionados. La llegada de Cristina es un hecho histórico. Tuviste su mensaje, no leyó discurso, habla con el corazón, con su pasión, y da unos lineamientos estratégicos valientes, con una gran inteligencia, y como mujer, como toda mujer, con mucha astucia, inteligencia. En eso las mujeres son muy superiores a nosotros.
Usted sostuvo una entrevista hoy con la presidenta Cristina Kirchner bilateral. Nos adelanta cuál es su balance de ese encuentro. Bueno, nosotros, eso es un encuentro sobre todo para rendir honores a la recién investida presidenta. Pero más allá, pues conversamos, se extendió más allá de lo previsto. Ella estaba recibiendo presidentes uno tras otro. Y le obsequiamos una réplica de la espada de Bolívar, pero adornada con flores, ¿no? Ella se sintió muy, muy emocionada, porque ella, ayer lo dijo incluso, dijo algo muy hermoso, que a mí me llena de humildad, más bien, de humildad es que me llena, cuando habló de los soldados, que antes de soldados son pueblo y patriotas. Y soldados patriotas. Ella es una patriota, Cristina es una patriota. Luego nos sentamos con los cancilleres, algunos ministros, a evaluar la relación bilateral y decir, bueno, llegamos hasta este nivel con Kirchner, veníamos de cero. No había prácticamente relaciones entre Argentina y Venezuela hace 10 años, ¿no? Argentina miraba más hacia Europa, hacia Estados Unidos, la era menemista. Ahora construimos una sólida base de relaciones. Ahora estamos dispuestos a potenciarla, a multiplicarla, en todos los sentidos, lo político, lo económico. Y sobre todo resumíamos los temas que conversamos de energía, el petróleo, el gas, los negocios de PDVSA aquí en Argentina que siguen creciendo, los de Enarsa en la faja del Orinoco. Ya hemos perforado 3 pozos con Enarsa, certificando reservas en la faja, en un bloque, el bloque Ayacucho. ¿Ah? El astillero. Los astilleros Río Santiago y la construcción de 2 tanqueros petroleros. Bueno, la cooperación en la producción de alimentos que Argentina nos está dando, la raza holando-argentina de ganadería lechera, en fin, revisamos todo eso y concluíamos que son 2 los ejes centrales de la interacción, en lo económico, en lo social, lo energético y la producción de alimentos. Porque estamos aquí, mira, este es una potencia. Durante el siglo XX Argentina fue, bueno, ¿cómo se llama? El granero del mundo. El granero del mundo. Hemos hablado de la reserva alimentaria de Venezuela, el suministro de alimentos, de leche, de carne, de huevos, de aceite, y además la cooperación de Argentina hacia Venezuela para convertir a Venezuela también en un país que se autoabastezca, pues es uno de los objetivos de nuestra revolución, autoabastecernos en materia alimentaria. Argentina podría ayudar a Venezuela entonces en este caso. Ya nos están ayudando, y mucho, pero vamos a continuar incrementando todo eso. Presidente, usted sostuvo ayer un encuentro con empresarios y otro con intelectuales. En el de intelectuales usted hizo esta reflexión sobre el poder y se refirió a la hegemonía mediática, a la dictadura mediática internacional. Solicitaba usted que no solamente a través de medios de comunicación, como el surgimiento de iniciativas como Telesur, sino en ese encuentro allí con intelectuales argentinos y también había de otros países, que surgieran modos alternativos de comunicación. Decía usted, vayan hasta los liceos y conversen con los estudiantes. Yo quería mostrarle 2 cosas. Hablando de la presidenta Cristina Kirchner, algunos medios, incluso argentinos, hoy hablan de sucesión matrimonial. Imagínense, sucesión matrimonial como si la presidenta no hubiese sido electa y no hubiese tenido un desarrollo como una política, como una mujer del ejercicio político democrático como lo es. Y me perdona la presentación que tenemos aquí porque la hicimos de manera muy artesanal. Me parece que está muy bonita. Sí, bueno, bonita. Por ahí tenemos un amigo que es el responsable de eso. Este es el diario El Clarín y dice, Chávez nombró a Fidel y fue aplaudido por 500 empresarios. Gran convocatoria del líder del líder venezolano. Tiene una reseña muy respetuosa, pero fíjese cómo dice Chávez y un largo anecdotario en un encuentro con empresarios. Esta es La Nación. Hubo pocos hombres de negocios y muchas historias con Kirchner y Cristina. Entonces toma como un detalle, solamente como un detalle, el hecho de que cuando usted mencionó a Fidel Castro, el auditorio estalló en aplausos, algo difícil de imaginar en un encuentro con empresarios argentinos. Bueno, esta es la reseña de la prensa, pero ¿cuál es la versión suya, aprovechando que estamos en Dando y Dando? Yo creo que Fidel es un hombre muy admirado en todas estas tierras, por tirios y troyanos, ¿no? Y yo recuerdo, sí, mencioné a Fidel y hubo un caluroso aplauso allí. Lo mismo anoche entre los intelectuales, ¿no? Pero no es extraño que entre empresarios haya sentimientos nacionalistas.
quizá esa es la visión, esa que concibe a los empresarios como unos seres sin corazón, unos seres apátridas, desnacionalizados. Yo creo que, mira, los empresarios venezolanos que vienen avanzando en un proceso de reflexión, ahí había algunos ayer en esta reunión, ¿no? Es bueno que miren el empresariado nacional argentino, con qué orgullo defienden a la Argentina. Yo los conozco, a buena parte de ellos, grandes, medianos, pequeños. Te voy a decir, la primera vez que yo vine a Buenos Aires, saliendo de Yare, vine invitado por un grupo de empresarios. Fíjate, qué cosa, ¿no? Venía saliendo de la cárcel y aquí me recibieron, me reuní con desde grandes empresarios hasta estas cooperativas, ¿no? Empresas nacionales argentinas. Aquí hay un gran concepto de lo que es la nación argentina. Los argentinos y argentinas hablan con amor, la gran mayoría de la patria argentina. Bueno, fíjate, Perón, alguien decía, no sé quién, no, aquí todos somos peronistas, sí, hasta los de la derecha, los de la izquierda, ¿no? Realmente no es así, pero hay una fuerte corriente, o sea, Perón está metido en el alma de este pueblo, y Perón es un concepto nacional, es parte de la idiosincrasia argentina. Lo mismo pasa en Brasil. Lula va con un grupo grande de empresarios, pero de un gran peso internacional. Ahora, tú los oyes hablar del Brasil, y como le dije yo un día a Lula, en una reunión de empresarios, le dije, oye Lula, ojalá tuviéramos en Venezuela unos empresarios de este peso que hubieran acumulado capital en Brasil y no se lo hubieran llevado como buena parte en Venezuela se lo llevó a Estados Unidos, a Europa, pero que se amarran los pantalones y las faldas por Brasil y defienden los intereses de Brasil. Serían incapaces, estoy seguro, de confabularse, como los venezolanos lo hicieron, algunos empresarios venezolanos, para desbancar la economía de su propio país. Lo mismo pasa con Argentina. Ellos podrán tener grandes diferencias con el gobierno, discutir como discuten, pero jamás se prestarían a apuñalear a la propia economía de su patria. Ahora, el caso nuestro es distinto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la influencia de los Estados Unidos. Fuimos una colonia de un siglo. Más que Argentina. Pero mucho más, claro, por el tema petrolero y el modelo rentístico nuestro. Y unos empresarios en Venezuela, repito, no todos, pero sobre todo los grandes empresarios, Fedecámaras y todos esos grupos de empresarios, acostumbrados a vivir, como dicen, de la teta del Estado, no de su propio esfuerzo, y a llevarse las ganancias al exterior. La corrupción, acostumbrados a corromper funcionarios, acostumbrados a tener poder político, a nombrar ministros de finanzas, presidentes de Banco Central para ellos manejar los recursos del país. Buena parte del gran empresariado venezolano se formó bajo esos criterios antinacionales, corrompidos, y realmente no fueron nunca verdaderos empresarios que hayan construido líneas ferroviarias, que hayan construido grandes obras en Venezuela con su propio capital. Es una gran diferencia histórica. Ahora Venezuela está comenzando a tener verdaderos empresarios y tendremos empresarios venezolanos cada día más. Verdaderos empresarios nacionalistas. Nacionalistas. Hace poco me decía en Moscú Vladimir Putin, me hablaba de la burguesía nacional. Bueno, hasta Lenin lo hablaba de la burguesía nacional, pero en Venezuela pues no, fue una burguesía y ha sido desnacionalizada. Sí, son voces que vienen cambiando afortunadamente, o sea, hay muchos grupos empresariales ahorita insurgentes que están en otra línea, pero fíjese, volviendo a lo del Banco del Sur, el Bandes que tenemos allá en Venezuela, o sea, hay mecanismos que más bien propician el desarrollo de la iniciativa privada en Venezuela, que le da muchísimas facilidades a los empresarios que se sumen pues a esta unión. Le quería hacer la reflexión porque, fíjese, Venezuela, los ministros de Finanzas que en el ejercicio periodístico he tenido oportunidad de hablar con algunos, ¿no? Y siempre me dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros en Venezuela vemos la economía desde el punto de vista humano. O sea, nosotros no vemos la economía desde los números, sino desde quien está del otro lado, desde quienes son los beneficiarios o son la razón de la economía. Entonces, parece que lo político se hubiese colado o estuviera sobrepasando o estuviera dictando las líneas de lo económico. Y quería preguntar, ¿será que la economía es demasiado seria para dejársela solamente a los ingenieros del mercado financiero, para dejársela solamente al mercado? Sí,
En algunas ocasiones yo he usado esa frase parafraseando a Clemenceau, aquel que dijo que la guerra es algo muy serio para dejársela solo a los generales. Igual pasa con la economía, e igual pasa con todo, porque se trata de la visión holística. El tema económico es un tema social fundamentalmente, no es un tema técnico solamente, no es un tema econométrico solamente, o de cálculo matemático, es un tema social. La economía es una de las ciencias, bueno, sociales, bueno, de mayor peso, de mayor dimensión social, pues. Bueno, ¿quiénes producen? Seres humanos. ¿Para quiénes producen? Para seres humanos. ¿Quiénes comercian? Seres humanos. Es una ciencia social la economía. Entonces nosotros tenemos esa visión, bueno, nosotros los socialistas, de una economía exclusivamente al servicio de los trabajadores, del pueblo y del ser humano. Y yo creo que progresivamente en todos estos países nuestros de América Latina y en otras partes del mundo también, esa visión llamada también economicista va debilitándose. Porque, bueno, hemos visto los resultados: más pobreza, más miseria, más exclusión, más diferencia entre la minoría súper enriquecida y la mayoría súper empobrecida, el caos social, el caos político, la violencia. La economía tiene que cargarse de un sentido eminentemente humano, la política también, y además de humano, ético. ¿La economía para qué es? Bueno, tiene que ser un sistema, unos procesos desatados o puestos en marcha. ¿Con qué objetivo? Producir bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Alimentos, vivienda, servicios públicos, etcétera. Ropa. Bueno, decía Bolívar, para hacer los hombres a las sociedades honrados y felices. Ahora, el Banco del Sur tiene tiene 4 áreas, según hemos leído allí en el acta constitutiva. Una que está destinada al desarrollo con transferencia tecnológica, con toda la visión que se ha venido impulsando desde Venezuela, porque hay que reconocer que Venezuela ha marcado la pauta en ese sentido. Tiene un área también de atención social, tiene un área para la atención de desastres y los proyectos de integración. Ahora, allí coexiste un empresariado, un capital privado que va a apoyar estas iniciativas, que va a insertarse en esta iniciativa, y también lo que son los proyectos de atención social, incluso el objetivo es erradicar la pobreza. Le pregunto también a propósito del proceso político que acabamos de vivir en Venezuela. ¿Se contraponen esas dos corrientes? La corriente de una empresa privada que pueda hacer negocios pues en el marco de una iniciativa como Mercosur o las iniciativas de integración del continente, con ese objetivo de los estados, porque dijo el presidente Lula, es el primer banco que realmente está controlado por los estados, de erradicar la pobreza y de darle prioridad a la atención social? No debería contraponerse, como tú dices. Ahora, si lo enmarcamos en el modo metabólico, como dice Mesaros, del capital, que es lo que da nacimiento al capitalismo, allí sí se contraponen. En el capitalismo se contraponen, chocan las concepciones, porque en el capitalismo el sector privado termina siendo desbordado por la voracidad capitalista, valga la redundancia, es decir, por todo aquello de la plusvalía, ¿no? La ganancia máxima, ¿no? La rentabilidad máxima, sin importar, bueno, como dicen aquí, las villas miserias, la exclusión, el hambre, ¿no? Lo que importa es la ganancia y la rentabilidad de los negocios para el sector privado. Entonces, ahí choca la concepción social con la concepción privada. Ahora, en el socialismo no necesariamente debe chocar. Nosotros en nuestra, la propuesta de reforma que no fue aprobada por ahora, la propuesta de reforma está concebida como eso, un modelo, una invención, este conjunto de sistemas de propiedad que abarca, que incluye la propiedad privada, la propiedad social, la propiedad indirecta, la propiedad estatal, la propiedad mixta. En ese sistema donde no sea preponderante la empresa privada con ínfulas de ganancia óptima, lo privado bien puede funcionar con lo público y con lo social en función de los intereses del común. Y especialmente lo privado pequeño y mediano, no el monopolio. Por eso en la propuesta de reforma no aprobada por ahora, ahí se prohíbe el monopolio.
Pero lo que pasa es que quizá no supimos explicar bien esto. Quizá nos pusimos a la defensiva con el tema de las carnicerías y todo aquello. Pero la propuesta socialista bolivariana más bien lleva como norte multiplicar la propiedad personal, la propiedad familiar, la propiedad privada, bueno, del abasto, de la vivienda, del vehículo, de la computadora, de la granja, de la finca, de la pequeña unidad productiva, de la cooperativa, que es una forma de propiedad privada, la cooperativa, la propiedad familiar, en fin, en el socialismo debe complementarse el concepto y la praxis de lo público y lo privado. En cambio, en el capitalismo siempre terminan chocando y siempre termina imponiéndose, bueno, la voracidad capitalista y la ambición egoísta de los que se van enriqueciendo a expensas del empobrecimiento de las mayorías. Y al final no es viable la sociedad, como lo dice Aristóteles. Aristóteles con matemática, era un gran matemático, como sabemos. Él dice que una sociedad donde una minoría se vaya enriqueciendo, y una mayoría empobreciendo, y juega con modelos matemáticos, eso termina explotando, es inviable. Y ese es el capitalismo. Ahora fíjese, esa idea que surgió en Yare, como usted lo dice ahorita, de este banco, que hoy es una realidad, pues surgió de ahí y agarró vuelo. O sea, escuchamos al presidente Rafael Correa hablando de moneda única, hablando de bancos centrales, bueno, como estaba también en la propuesta de reforma constitucional en Venezuela, el tema de la autonomía del Banco Central, hablando de localizar o de guardar las reservas de los países de Latinoamérica en Latinoamérica y no fuera del continente. ¿Cuándo será factible eso? ¿Cómo lo ve Hugo Chávez? Eso es para ahora, es a mediano plazo, es a largo plazo. El Banco del Sur, pues es un primer paso. Yo concibo que, según los ritmos de los cambios políticos, porque como dijo Cristina ayer, es desde la política, no desde la economía ni desde los centros financieros donde van a nacer las soluciones. Es desde la política, estamos redimensionando y colocando en su lugar a la política, la polis. Ahora, eso dependerá de la velocidad, Tania, de los cambios políticos, ¿no? En la medida en que continuemos estabilizando los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, aún con distintos enfoques en América Latina, entonces más pronto que tarde tendremos un Banco del Sur muy poderoso, pero más allá del Banco del Sur, como mecanismo de financiamiento para proyectos de desarrollo, proyectos sociales, más allá lo que dice Correa, que es parte de la propuesta original, que la apoya Correa, pero no la apoyan todos los que firmamos el Banco del Sur. Entonces decidimos esperar hasta que tengamos el consenso para crear un fondo, una especie de fondo monetario nuestro, pues. Ahora, ¿dónde alimentaríamos ese fondo monetario? Sobre todo con las reservas de cada país. Las reservas internacionales de los 7 países del Banco del Sur, bueno, suman más de 200.000 millones de dólares. ¿Dónde están? En los bancos del norte. Basta con que trajéramos 10% en una primera fase. Serían unos 20.000 millones de dólares para nosotros tener un recurso para apoyar, ¿no?, a los gobiernos, para apoyar a los estados, para apoyar a las sociedades y evitar los cataclismos financieros y no estar dependiendo de una ayuda, de un oxígeno, de dinero fresco que aporta envenenado siempre el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el Imperio Norteamericano. Eso nos llevaría directo al camino, ahora sí, no de la segunda independencia, como algunos dicen, yo respeto eso, pero yo creo que es la misma primera independencia, que no terminó con Bolívar, con San Martín. Nuestra independencia verdadera. Y nos llevará más allá, a mediano plazo, este siglo, pues, a conformar aquí, en esta vasta región, mira, el Río de la Plata. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el oeste, los argentinos? Aquí está el oeste, ¿verdad? Allá está el oeste. Por tanto, si allá está el oeste, el este, allá está Caracas. Allá. Miles de kilómetros está el Orinoco y el Caribe. En esta inmensa región, allá el Atlántico, el Pacífico, el Caribe, la Patagonia, esta hermosa Suramérica, nombre de mujer y forma de mujer, ¿no? Con un gran potencial. Nosotros bien podemos, este siglo, nosotros y sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, conformar aquí
uno de los grandes polos de poder del mundo, pero no poder para destrozar, ni para destruir, ni para dominar, poder para emancipar, poder para vivir, poder para salvar este planeta. Una potencia, una gran potencia está aquí, es una gran potencia, hay que desarrollarla. Ahora, ese ideal, que ya no es tan ideal porque se están haciendo, como usted lo mencionó, ya en proyectos que no son proyectos, que son hechos concretos como Telesur, el Banco del Sur, lógicamente va a recibir la oposición de los otros intereses. ¿Cómo cuenta en la balanza de ustedes, los presidentes que firmaron el acta fundacional, esa oposición? Fíjese que por pura mala costumbre, este es un artículo de Andrés Oppenheimer y me da mucha risa el planteamiento porque él repite la historia de que el texto de la reforma constitucional no se aprobó, dice que fue tal vez por un margen mayor de los votos que se opusieron a la propuesta y que, bueno, repite lo de la presión militar para aceptarlo, pero dice que hay motivos para pensar que el presidente Chávez podría recuperarse políticamente en el año 2008. Y hace un recuento de los gobiernos de izquierda que podrían sumarse a los que ya han triunfado en el continente. Entonces termina con esto, dice, mientras los precios del petróleo permanezcan en sus niveles actuales y Estados Unidos siga comprando 34 mil millones de dólares anuales de petróleo venezolano, Chávez no corre peligro de caerse. Acaba de sufrir una derrota mayúscula, pero no está fuera del juego ni en casa ni en la región. ¿En qué peso de la balanza pone usted esa oposición mediática, económica que tienen estos proyectos integradores de Latinoamérica? Se va a incrementar ese bombardeo contra nosotros. En cada país en primer lugar, para tratar de debilitar a cada país. Y también de manera global, se va a incrementar. Bueno, como te citaba al mismísimo Bush hace poco hablando de esto. Ahora, lo hablábamos con Cristina también hoy. Es parte de nuestros retos. Yo he propuesto a algunos colegas presidentes que en esta batalla mediática nosotros trascendamos lo local, que no dejemos a Evo solo dando su batalla mediática, ni dejemos a Cristina sola, fíjate ya algunas noticias, ni dejemos a Correa solo, ni a Venezuela sola, ni a Brasil, sino que, bueno, habrá que formar una especie de internacional, ¿no? Una organización internacional de estados, en lo político, en lo mediático, para salir en defensa de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos, de nuestra legitimidad contra tanto farsante como este caballero y cuantos que a diario andan escribiendo, diciendo, especulando, sembrando cizaña, etcétera. Ese es uno de los retos que tenemos nosotros. Ahora, eso va a continuar y sobre todo contra Venezuela. Yo estaba leyendo ayer, por ejemplo, un largo informe que salió en prensa internacional sobre el narcotráfico. Que Venezuela tiene, bueno, se ha convertido en un trono del narcotráfico, pero no dicen nada de Colombia, ¿no? Y bueno, que las rutas aéreas, las rutas terrestres, y que el gobierno venezolano apoya el narcotráfico porque es un acuerdo con la FARC, y esto se va a arreciar ahora, sobre todo cuando se le ha caído la máscara al presidente Uribe, ¿no? Porque él es un peón del imperialismo en América Latina, en América del Sur, y cada día se le reconoce más. Yo creo que este conflicto, ayer lo vi por ahí que salió disparado, ¿no? Ya como que no tiene cara que dar, ni palabra que dar, ni mentira que meter en estas tierras, ¿no? Ahora, se va a arreciar y sobre todo contra Venezuela. Ahora, están conscientes los compañeros presidentes, están conscientes del papel que juega Venezuela. Cuando Bush dice que Estados Unidos puede marcar la diferencia acerca de la mala influencia, ¿no? Él dijo influencia, pero para ellos es mala, ¿no? La nefasta influencia de Venezuela en América Latina es porque ellos están muy preocupados. Bueno, hablan de una derrota, que Chávez está en el suelo, que Chávez a lo mejor se recupera, dice este señor, pero que bueno, que ha recibido un knockout. Bueno, aquí estoy yo, no hay ningún knockout. Ya habrá que hacer muchas reflexiones y ajustes a nivel interno, pero en verdad, como alguien me decía en una bonita carta, golpea imperio, nos has dado en el pecho, ¿y qué? ¿Dónde estoy? En el suelo. Fíjate la aceleración de todo esto, cómo termina Venezuela el año. Estas reuniones aquí. Ayer tuve una reunión interesantísima con los presidentes, el presidente electo de Guatemala y el presidente de Honduras. Y el presidente de Honduras me ha dicho que está ya resuelto a incorporarse a Petrocaribe.
Y el presidente de Guatemala me ha invitado, me dijo, no puede usted faltar a mi tome posesión. Le dije, no, yo no voy a faltar, Dios mediante, voy a estar, yo quiero mucho a Guatemala. Vino con su familia, con alguien que trabaja ya con él, a lo mejor un posible ministro, a hablar del proyecto energético, de la cooperación con Guatemala, de una posible incorporación como observador en la cumbre de Petrocaribe, al ALBA, en fin, fíjate de dónde vamos, Centroamérica, el Caribe. Ve cómo terminamos el año. Yo salgo porque Lula, no vaya a llegar Lula primero que yo, allá pasado mañana por la mañana. Se va Lula y luego nosotros estamos preparando la cumbre del ALBA en Caracas para esos días 16, 17, por ahí estamos ajustando las agendas de los presidentes del ALBA. Luego nos vamos a Montevideo a la cumbre de Mercosur. Me acaba de decir Cristina, tú no puedes faltar. No puede faltar aunque no sea aprobado totalmente. Y yo no voy a faltar, Cristina, ahora menos que tú estás y además que le has puesto ese corazón por delante. Y Lula me lo dijo ayer, Chávez, te esperamos en Montevideo. E incluso me han dicho que van a emitir un comunicado los presidentes, de los 5 presidentes de Mercosur. ¿Va a asistir usted? Sí, yo voy a ir, claro. El mismo Tabaré me dijo, te espero allá en Montevideo. Y yo no voy a faltar porque se había corrido el rumor de que yo no iba a ir porque no ha terminado el proceso. No, yo voy a ir y Venezuela va para el Mercosur y un nuevo Mercosur. Y luego nos vamos casi que directo de Montevideo a La Habana, a la cumbre Petrocaribe con 15 países de todo el Caribe y algunos que no se han incorporado están pidiendo enviar observadores. ¿Por qué? Porque el problema energético sigue siendo grave y Venezuela está allí pues como punta de lanza proponiendo soluciones de cooperación verdadera que son reconocidas. ¿Por qué tú crees ese cariño de los pueblos? Hay alguna magia, pudiera haber alguna magia, como tú dices, pero no, es que esta gente sabe que cuando viene aquí Venezuela viene un país hermano a dar la mano de afecto, de corazón, de cariño. Lo mismo pasa en Haití, lo mismo pasa, me decía uno de los presidentes de Centroamérica, me decía, mira, yo hice una encuesta por allá en mi país preguntando que cómo verían la cooperación de Chávez con este país nuestro. Bueno, más del 60% me dijo, te apoyan, Hugo, te quieren a Venezuela, y es verdad, porque lo hemos visto. Venezuela hoy está, como nunca antes, en lo más alto del sentimiento de los pueblos de América Latina, y de más allá de otras partes del mundo, pero por aquí uno consigue norteamericanos, ciudadanos de los Estados Unidos. Ayer una señora... La vi. ¿Tú la viste? Sí. Me dice, thank you. ¿Por qué? Bueno, por el combustible, calefacción. Le digo, ¿cómo tú te enteras de esto? Bueno, por televisión, cosa que me llamó la atención. ¿No? Televisión. ¿Qué televisión? Las televisoras locales, me dice, que bueno, que sí publicitan lo que Venezuela está haciendo allá por los pobres en Nueva York, en Boston, en Houston. Un muchacho ayer de California, ¿no? Con aspecto de vaquero, un poco nervioso, muy joven, se me acercó, una foto, Chávez y tal, y me dijo, bien, Venezuela, bien, y tal. Hoy frente a Palacio, turistas de Estados Unidos, de Canadá, pero lo que me llama la atención es que los ciudadanos de los Estados Unidos, desde jóvenes hasta ya personas que se ve que son pensionadas, que andan de turismo, etcétera, manifiestan y se acercan y piden fotos y dan la mano, y muchos dicen, gracias Chávez. Sí. Los estadounidenses, esas son buenas señales de que más allá de tantas mentiras, sigue triunfando la verdad. ¿Sabe qué hacen? Lo escuchan a uno aquí abajo, me escuchaban y me decían, venezolana, el presidente Chávez está por ahí, lo podemos esperar para esos ciudadanos que usted dice. Pero eso no es por mí, ¿sabe? Yo para nada, no, y cuidado con el envanecimiento personal, yo soy, no, yo me pongo más bien más chiquito, es por Venezuela, por ese pueblo, ¿dónde está la cámara? Allá, por esto, ustedes, venezolanas, venezolanos que están allá, y bueno, y que han logrado una proeza, la resurrección del espíritu nacional venezolano, gran nacional bolivariano. Y eso ha inundado este continente, por todas partes. Desde las altas montañas de donde está La Paz, a 4.000 metros de altura, bueno, hasta estas riberas del Río de la Plata. El tiempo se nos terminó, pero le voy a hacer una pregunta de cierre. Tengo que dar otra entrevista por ahí y otra por allá. Sí, lo sé, presidente, rapidito. Dijo el presidente Kirchner, pero fíjese, es que hubo una frase muy hermosa. ¿Y tú no le ibas a dar que preguntaran allá de Caracas para acá, que lanzaran alguna pregunta? No le dio oportunidad. No, me las agarré todas para mí. Dice, es cierto que quienes hundieron a Latinoamérica en la terrible noche del neoliberalismo no descansan.
pero nosotros los derrotaremos con las armas del amor. ¿Eso lo dijo quién? El presidente Kirchner. ¿Cuándo lo dijo? En el acto, en una de las sería partes en la firma del Banco en la del firma Sur. del Banco del Sur, lo dijo el presidente Kirchner. Entonces, me decía hoy una periodista argentina, me decía, oye, qué bueno que en Venezuela siempre hablan del amor y ya ese discurso está caminando para acá, fíjate que el presidente está hablando del amor. Entonces yo le quería preguntar al presidente Chávez, que además es un militar, que es líder de una revolución que es pacífica pero es armada, como lo ha dicho, ¿qué discurso es ese del amor? O sea, ¿cómo describe usted ese discurso del amor? Y también quisiera, presidente, que una vez pasado el proceso del referéndum, usted le hablara a todos los venezolanos, porque creo que cada uno, los que votaron a favor de la reforma y los que no votaron a favor de la reforma, tienen una responsabilidad que cumplir en esta etapa, porque todos dicen de todos los sectores que quieren la mayor suma de felicidad para el país, que quieren un clima de convivencia. ¿Qué le dice usted desde ese amor a los venezolanos y a los argentinos? Mira, no solo el amor, o sea, el discurso del amor, que es muy cristiano, ¿no? Y muy humano, esencialmente humano, pues. Sino tú ves oímos a Correa, bueno, hablar más de Bolívar que yo en su discurso, ¿no? Evo, los discursos van como articulándose, complementándose, el discurso patriótico, Cristina hablando del patriotismo, Néstor hablando del amor, Evo. Es decir, nos vamos pareciendo a nuestros pueblos. Y como nuestros pueblos en el fondo son uno solo, pues nosotros tenemos que parecernos a una mujer, Cristina, a un indio, Evo, a un macaco, yo, el macaco mayor, y Evo el macaco menor, Correa, un hombre fino, elegante y tal, ¿quién es? Bueno, Néstor, que le dicen, ¿cómo le dicen a Néstor aquí? Tienen un sobrenombre por la nariz, ¿no? Etcétera. Bueno, en fin, pero más allá de lo físico, nos parecemos porque en el fondo cada día estamos más identificados con esos pueblos nuestros que son un solo pueblo. Así que ese discurso refleja una toma de conciencia, además, una toma de conciencia, ese aplauso de empresarios a Fidel Castro, esos empresarios venezolanos hablando de socialismo sin complejos de ningún tipo. Es producto de un discurso que a su vez es producto de una conciencia, porque nosotros no venimos a leer discursos. Tú ves a Lula que lee un papel y después se queda hablando. Él sigue, ¿no? Sigue. Y ves a Rafael Correa igual. Somos auténticos, pues. Y ves a Cristina, sobre todo Cristina. Y Cristina nos va a impulsar mucho más en ese discurso del amor. Porque como mujer es más dada para el amor, para la pasión, para ponerle todo. Porque ustedes son así, las mujeres. Las mujeres son así. Y bueno, y nos contagian a nosotros, ¿no? Y así que contagiemos, sigamos contagiando con el discurso y más allá de los discursos, con el amor. Los hechos de amor, pues. Hacer el amor de otra forma, no me malinterprete, ¿no? Aunque bueno, eso no es malo, pero hacer el amor, hoy estábamos haciendo el amor ahí, en los barrios de Buenos Aires, con las madres de Plaza de Mayo y con los pueblos haciendo sus propias viviendas, con amor, haciendo patria, patrias de amor, para dejarle a nuestros hijos, bueno, ramos de flores, ríos felices, ciudades felices, bonitas, ¿no? Llenas de amor. A ver, a los venezolanos quizá más bien esperar regresar, pero yo diría algo. Mira, lo que oí ahora en Dando y Dando, un señor de la oposición diciendo, bueno, que Chávez se demostró que se cayó el mito de que Chávez no era invencible. Bueno, bien bueno me parece, y bien bueno para todos, porque hay también gente del lado nuestro que muchas veces ha dicho, no, ahí está Chávez, él va, que no perdemos. No, ahí está una lección, no basta Chávez. Hacemos falta todo y que le pongamos todo, yo pondré todo lo que me queda el resto de mis días, pero todos debemos poner todo. Yo trataré de dar el ejemplo, de dedicarme por entero a la construcción de la revolución, a la construcción de la Venezuela nueva, del socialismo venezolano. Eso es bien bueno que los revolucionarios, revolucionarias, venezolanos, venezolanas, lo consideren, lo consideremos. En política no hay nada escrito, ni hay invencible, ¿no? Ahora, a la oposición, igual, porque muchas veces la oposición se ha dejado llevar, algunos sectores de oposición,
por esto de que Chávez es inderrotable y como tiene además un CNE subordinado, entonces no, ¿para qué vamos a ir a elecciones? Ahí está, hay un CNE que es independiente, es autónomo, que siempre estará diciendo, estoy seguro, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es el triunfador y quién no? Y bueno, entonces es bueno que vayan, que sigan fortaleciendo sus partidos, que vayan ahora a las elecciones de gobernadores y alcaldes, que se dejen de estar siguiendo estrategias desestabilizadoras de por revoluciones de colores y fantasías. Por esa vía nunca lo van a lograr. Ahora, por la vía electoral, pudieran lograrlo. Este resultado indica que es posible que dirimamos nuestras diferencias en lo político, nuestras visiones económicas, nuestras visiones, nuestros principios. Bueno, como en democracia es, en elecciones, y que al final reconozcamos los triunfadores. Ganó tal y perdió tal, y el que perdió, el que se sienta que perdió, yo no siento que perdí, solo recibimos un golpe, pero en todo caso, los triunfadores, bueno, a analizar bien su victoria, y los que no triunfaron, a seguir batallando, pero siempre en democracia, sin dejarse llevar por cantos de sirena o de ballena, como dijo el otro filósofo, del imperialismo, que anda buscando generales golpistas, andan buscando a veces jóvenes para manipularlos, llenarlos de odio, mujeres, utilizándolos a veces como carne de cañón, como pasó el golpe de abril. Bueno, ¿para qué? Para desestabilizar e incendiar un país. Por esa vía nunca podrán, por la otra pudiera ser. Bueno, presidente, muchísimas gracias, Tania, por esta entrevista. Le debemos usted y yo una a Aristóbulo y al equipo de Dando y Dando. Pero tú allá en Venezolana de Televisión. Aquí porque te están quejando allá. No, yo me regreso el jueves. El jueves, bueno, que la pases muy bien. Bueno, gracias amigos de Venezolana de Televisión, de Radio Nacional y de todos los canales venezolanos que transmitieron esta entrevista. Nos despedimos entonces hasta otro próximo Dando y Dando en que nos pueda acompañar el presidente Chávez. Dando y Dando en Buenos Aires. Imagínense. Se metió el sol. De lujo.